¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Palabras Sordas, Oídos Necios. Estamos en nuestro segundo programa, esta vez para hablar sobre la pena de muerte. Palabras Sordas, Oídos Necios, el programa que busca llevar el típico debate de las redacciones a las redes sociales. Hoy hablamos sobre la pena de muerte y para eso está con nosotros, como siempre, Josué Yáñez, Miguel Ángel Candia, José Albán, Samantha y como invitada de hoy está Jocelyn Revilla de la redacción de Exitosa Diario. Jocelyn, bienvenida. Gracias por estar aquí. Es un tema que involucra muchas aristas y ahora justamente, y también mucha indignación de parte de la población. Y ahora lo que se viene discutiendo ahora es si es viable o no esta posibilidad. Ha surgido justamente el caso de la niña de 11 años que fue asesinada en San Juan del Lurigancho. Ha despertado de nuevo la indignación en la población, ¿no? La población enardecida que exige justicia y la pena máxima para este sujeto que asesinó pues, a la menor, ¿no? El padre de la niña pide la pena de muerte y esta voz ha sido adoptada por varias personas en las redes sociales y a través también de los políticos, ¿no? De los congresistas. Pero también surgen voces en contra de esta medida porque consideran que no es una medida disuasiva. Tenemos ya el presidente del Poder Judicial, quien ha mencionado que aumentar la pena no va a ser reducir el delito, pues no es así. Bueno, para saber qué es lo que opina la gente, tenemos un video con el que queremos empezar antes de este debate. Hay que mandarlo el video, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carla de Pueblo Libre. Carla, le escuchamos. Ahí, Philip, súper indignada. La verdad, yo soy mamá de 2 niñas. ¿Y yo qué? Voy a esperar a la corte de San José, ponle el nombre que tú quieras. ¿Qué voy a esperar que las autoridades? Yo hago justicia por mis propias manos, Philip. Nuestros hijos es el tesoro más grande que podemos tener en la vida. Y va a venir un desgraciado a violarlas, encima matarlas, quemarlas. No, Philip, yo sí, con gusto lo mato. Es más, me voy presa, no me importa, pero le hago un bien a la sociedad y yo sé que todas mis amistades van a ir a llevarme fruta, verduras y todo lo que yo como. Porque la verdad que estos desgraciados no merecen vivir. Y yo misma hago justicia por mis propias manos, Philip. La verdad es que estoy recontra indignada. Solamente quisiera 5 minutos que me lo pongas a este maldito al frente mío. Solamente 5 para que veas qué cosa le hago. Porque yo sí tengo los pantalones bien puestos, Philip. No como los congresistas, no como las autoridades corruptas que tenemos en este país. Jamás, Philip. Okay. Yo sí hago justicia con mis propias manos. Muy amable, me quedó absolutamente claro. Luego de escuchar este audio, creo que hay más de uno, y personalmente también me incluyo, en el que nos hemos sentido muy empáticos con la posición de esta señora. Nos ponemos en el lugar de que a nuestro propio hijo les pueda pasar este tipo de desgracias, que no quisiéramos hacerle a ese hombre, a ese sujeto, ¿no? Pero antes de también ir por el lado sentimental, de repente el impulso que podríamos tener en esos momentos, hay que ver también el lado razonable. Si es viable o no llevar a cabo lo que es la pena de muerte para ese tipo de casos. Claro, porque dicen normalmente, ya yo me pongo en el lugar del papá, o muchas veces quienes dicen, no, Exacto. ¿saben qué? Hay que actuar con prudencia, hay que apegarnos a los derechos humanos, esa persona también es un peruano, tiene derechos. Siempre que pasan este tipo de casos, como dijimos anteriormente, no es un tema nuevo. Siempre la pregunta que se hace en el ámbito cotidiano es, ¿estás a favor o en contra de la pena de muerte? Y te ponen un ejemplo para intentar... Claro, te dicen... ¿Qué pasaría si mataran a tu mamá? ¿Qué pasaría si fuera tu hijo? O si fuera tu hijo. Si fuera tu ¿Quién hijo. podría, digamos, decir que no saldría en defensa, ¿no? Claro. Porque es un tema bien sensible. Y justo creo, Jocelyn, nos comentabas que en realidad tú has conocido de cerca casos que han despertado esa indignación con anterioridad. Claro, es que hay una sensación de injusticia, de impunidad. Por ejemplo, está el caso de un niño, Mantías, en el año 2015, que fue asesinado, violado y asesinado, y luego abandonado en un descampado de Pachacamac. Ese caso quedó sin resolverse. El papá, Ediobaldo, si no me equivoco, que se llama, incluso salía a las calles a buscar a él, por sus propios medios, a quien cometió este crimen. Hubo un detenido, pero al no encontrar pruebas suficientes, lo liberaron. Ese caso quedó ahí.
Por ejemplo, hay una sensación, esa sensación de falta de justicia es que lleva a las personas a pensar que tal vez la pena de muerte es una posibilidad de llegar a algo, porque no tienen justicia para sus respectivos casos, para la muerte de sus hijos. Y es de eso de lo que se aprovechan los políticos para poder entrar en el campo del populismo. Porque, Sí. a ver, veamos una cosa, el tema de la viabilidad. ¿Es viable aplicar la pena de muerte en el Perú? Sí, es viable, de que se puede, se puede. Pero ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Y qué perdemos con lo que También, qué perdemos, ¿qué ganamos, qué qué perdemos? perdemos aplicando la pena de muerte en el Perú? Y antes de que entres, Joel, hay que saber qué perdemos. Perdemos precisamente un estado de representación, nos quedamos como un estado desprotegido. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, que vela por los derechos humanos de un país como el nuestro, donde muchas veces los problemas de justicia no han sido solucionados en la primera instancia nacional y hemos tenido que recurrir a instancias supranacionales. ¿Para qué? Para que puedan respetar los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a un debido proceso. Y muchas veces los políticos pueden decir, ya, bacán, hay que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y luego quién nos protege? ¿Cómo salimos del Pacto San José de Costa Rica? ¿Es fácil salir del Pacto San José de Costa Rica, Joshua? Esto justamente consultando la opinión de diversos abogados y expertos en el tema y ellos explican que esto debería... Si tenemos la iniciativa de salir del Pacto de San José, implica perder, como tú mencionas también, ciertos derechos no adicionales. Claro, porque no solamente, no me salgo de un poquito, yo me salgo y me tengo que salir de todo. Y esto también implica cierto tiempo, no es que de un momento a otro ya se aplique la pena de muerte cuando salgamos del Pacto de San José, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa? Como también opinan varios políticos, es que esta medida, o pedir la pena de muerte, es demagogo, pues no, y yo lo recordaba que también en campaña se ha mencionado muchas veces este caso. Alan García siempre lo trae a colación. Sí. Cada vez que Alan García quiere postular a la presidencia... Recuerdo que Keiko Fujimori también lo anunció en su campaña. Keiko Fujimori también. Tenemos una bancada que antes era mayoritaria y que quizás también salió por ahí la propuesta, pero ¿en qué quedó? ¿Dónde va la Exacto, la porque lo propuesta? conversábamos, Miguel, y decíamos que Keiko Fujimori lo propuso en la campaña... No solo ella, en realidad. Claro, no solamente ella, porque recuerdo que también Lai, ¿no? El pastor Lai habló de la pena de muerte. Sí. Y yo creo que está dentro de ese mucho terreno. la atención porque en realidad, como decimos, no es un tema nuevo, tanto que lo discute la sociedad, sino también los políticos. Y ha sido utilizado este tema mucho en campaña, ¿no? Donde vemos que figuras presidenciales ofrecían o se mostraban abiertos a aplicar una pena de muerte en el Perú, pero cuando o bien llegaban a la presidencia o en caso no llegaban a la presidencia, pero tenían una mayoría en el Congreso. Como es el caso de Fuerza vemos Popular. Que uno se pregunta, ¿no? Si lo ofrecían en campaña, ¿por qué no lo hacen viable si cuentan con el poder, digamos, como para hacerlo, ¿no? Porque, y tal vez ahí eso pueda responder un poco a esta cuestión que nos hacemos si es que realmente hay un manejo político de este tema, ¿no? Imaginemos que haya ganado, o ya bueno, no ganó la presidencia Keiko Fujimori, pero tiene una mayoría, o tuvo una mayoría aplastante en el Congreso de la República. Una La mayoría que mantuvo... pudo mantener por... Exacto, la mantuvo una durante ni 2 generaciones, legislaturas. Pudo mantenerla por Claro, entonces lo suficiente como para... la mantuvo durante 2 legislaturas, la misma que se necesita para poder modificar el artículo de la Constitución Política que habla de la pena de muerte, donde solamente hay pena de muerte para traición a la patria en caso de guerra exterior y delitos en el terrorismo. Y es precisamente por delitos de terrorismo que no se ejecuta la pena de muerte. ¿Por qué? Porque están avalados en el Pacto San José de Costa Rica. Entonces, si bien es cierto, tuvieron la oportunidad, ¿por qué no la ejecutaron de inmediato? ¿Por qué el APRA, cuando fue gobierno, tampoco la ejecutó de inmediato? A pesar de que hay una doble moral en el APRA, y yo considero que hay una doble moral en el APRA porque el APRA postuló, apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando vieron perjudicados sus derechos como agrupación política y los derechos supuestamente de la ciudadanía. Unos en 1999 y otros en el caso de cuando Alan García fue juzgado en la mega comisión. Esa falta de decisión política hace creer que anunciar la pena de muerte para violadores es una medida populista, ¿no es así? Entonces, ¿qué sucede? También los que están a favor de esta propuesta consideran que puede resultar una medida disuasiva, que un sujeto que decida abusar de un niño lo va a pensar antes 2 veces porque sabe que pueden condenarlo a la muerte. ¿Qué creen que opina la gente, chicas? ¿Qué creen que opina las personas cuando dicen, un político sale y dice, vamos a aplicar la pena de muerte? La gente se lo cree.
¿no? La verdad que sí, pero al fin y al cabo lo que la gente quiere es que se ejecute. La gente ha sentido tanto la pegada de distintos casos desde ya hace tiempo que, o sea, como tú dices, lo cree, pero exige ya. La gente está exigiendo. Vemos diversas encuestas que las encuestas pueden generalizar decir también. que es un pedido constante, ¿no? O sea, una cosa es hacer una también. encuesta en las redes exitosa a través de la televisión. Claro. Ahora, hoy día. Que te pueden ¿no? generalizar, claro. Y no sé, haberla hecho, digamos, en octubre del año pasado, tal vez, no lo sé, o hace 2 años, como te digo, es algo que varía, yo creo, mucho con el tema de la coyuntura. Y qué triste se debe sentir cuando no puedes cumplir esta propuesta. Y no triste, sino es, o sea, al saber que lo has propuesto y simplemente lo has propuesto por proponer porque sabes que al final no lo vas a ejecutar. Va a llamar la Jocelyn. atención de la gente, justamente. Esta medida, al ser populista, llama la atención de la población. Pero cuando llegan al poder, ya sea en el legislativo, por mayoría, o en el ejecutivo, de ganar las elecciones, no lo hace porque ves que no es viable y no les conviene. Ahora, entonces, ¿por qué proponer? Ahí va la situación. Pero no es la única medida que se está discutiendo ahora en el Parlamento, porque otros congresistas decían que ya, no pena de muerte, castración química, es la nueva discusión. Se está tomando el tema otra vez, se está poniendo el tema otra vez sobre la mesa, pero no ha sido el único momento. El año pasado también se puso y no se hizo nada. Además, y retomando al tema del APRA y para poder centrar el tema de cuán desolados podríamos estar nosotros si es que renunciamos pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica. Y es que por el gobierno, por el régimen de Fujimori, ya el APRA junto a la oposición en ese entonces, que era una oposición pequeña, era 30 contra 60, ya pidieron y condenaron al expresidente cuando se retiró parcialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que los terroristas puedan ser juzgados en el fuero militar, cuando necesitan un debido proceso y en una vía civil. Entonces, no es posible que nos podamos retirar por un momento. Y ellos condenaron eso y apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se lo dije hace rato, cuando Alan García investigaba la mega comisión y querían como que alejarlo de algunos derechos políticos inherentes al ser humano, también apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, porque el panorama ahora está en contra o está, mejor dicho, dentro de su terreno político, dentro de la demagogia, ya recién podemos querer salir de la Corte Interamericana cuando nos convertiríamos en un Estado desprotegido. Yo repito, un Camboya, un Estado autoritario, una dictadura blanda, un régimen autoritario. Un temor que yo he escuchado bastante de parte de la población en comentarios es que, bien, hoy en día se está pidiendo la pena de muerte para violadores de menores, pero es abrir una puerta que te puede abrir a diversas, digamos, opciones, ¿no? Hoy en día pedimos eso. Mañana vamos a pedir no pena de muerte para violadores de menores, sino violadores en general. Luego vamos a pedir pena de muerte para corruptos, para terroristas, pero que se ejecute, ¿no? Y en realidad nos preguntamos, ¿puede haber un manejo político después, si es que, digamos, esto se hace viable? Digamos como que en un país donde ¿no? es tan fácil señalar, como lo vemos en los medios y en las redes sociales, es tan fácil señalar a un grupo o a una persona de terruco o pro terruco, donde digamos que vivimos en un sistema donde la corrupción impera. Joshua, y eso lo único que logra precisamente es que nos demos cuenta de qué clase de poder judicial tenemos, ¿no? En donde precisamente, pues, o sea, en este poder judicial que tiene errores, que tiene archivos desde hace muchísimos años atrás, ¿ya le vamos a confiar la vida de una persona? Sí, justamente tú bien lo mencionas. Esa es también la polémica que se ha formado también en las redes sociales, ¿no? Ahora que estamos al tanto de ese tema. ¿Qué pasa? Si ya se aplica la pena de muerte para un sujeto que es violador de un menor, de hecho que, bueno, el proceso que se le va a seguir es respetando sus derechos, no es así un debido proceso como el que se menciona, pero tú bien lo planteas esta duda, ¿no? Este temor, ¿de verdad podemos confiar en las autoridades, en el Poder Judicial, confiar en la vida de alguien? Jocelyn, ¿qué crees que se venga? ¿Qué crees que se venga? Por ejemplo, el caso del monstruo de Amenáriz, que Claro. al final de los años se descubrió que era inocente, o sea,
no se puede, en el caso de nuestro sistema de justicia, no se puede confiar en algunos casos. Y ahora que lo mencionas, de verdad estamos ahora que- preparados, tenemos un equipo tanto judicial como de repente hasta policial preparado para poder investigar, porque estos casos tienen que ser investigados. Y hay un montón de casos en cola al respecto, porque las violaciones son como el pan de cada día, lamentablemente en nuestro país. Ahora que lo mencionas, el tema del monstruo de Armendáriz es, bueno, fue un hombre ejecutado y acusado y quizás cuando era inocente, ¿no es así? Porque después se descubrió de que el niño no había sido abusado, creo que tengo entendido. Había que sido fue atropellado. Atropellado, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Este sujeto, bueno, fue condenado por violador supuestamente, pero pese a eso fue fusilado y las violaciones no se redujeron, o sea, los casos no se han reducido. ¿Y cuántos hasta la fecha. monstruos de Armendáriz Están podemos aumentando tener? los casos de violación, por ejemplo, de 4.000 violaciones perpetradas en nuestro país, algo de 3.000 son de menores de edad, o sea, son cifras alarmantes. Wow. De hecho, Gabriela está con la gente, con la población, y nos va a contar, les va a preguntar qué opina ellos al respecto. A ver, vamos a conocer sus opiniones, si están a favor, si están en contra, y sus razones también. Vamos a ir con Gabriela para que nos diga todo lo que opina la gente. Hoy hemos venido a preguntar a la gente qué opina acerca de la pena de muerte ante este caso de violación de la niña de 11 años. Vamos a preguntarle a esta señora que está muy atenta y quiere responder. Señora, ¿está a favor de la pena de muerte para los violadores? Sí, señorita, estoy de acuerdo porque esas personas no deben existir en este mundo, ya que ellos también han venido de una madre, pero bueno, tiene que ser la pena de muerte, sí o sí, señorita. Un castigo ejemplar. Yo diría que la castración sería lo más conveniente para ese tipo de personas que ya pues no tienen remedio, ya no tienen solución. ¿Solo carcelación? No, escarcelación no. Que lo mutilen y que lo lleven a su casa a ver si puede vivir tranquilo. ¿Qué haría usted si violaran a su hija, señor? Chama, lo mato yo, ¿no? ¿Y si fuera el padre de un violador? Mucha, ¿qué haría? ¿Lo mandaría preso? ¿Está de acuerdo con la pena de muerte a violadores? Sí. ¿Qué haría usted si violaran a su hijo, señor? O a su hija. Que lo maten, ¿será? ¿Y si fuera la madre de un violador? ¿Qué diría? Bueno, después de haber visto todas las opiniones de la gente, como decíamos y como estábamos afirmando desde el inicio, el sentir es muy grande y justo también por lo que también mencionamos, la coyuntura misma también afecta, ¿no? Y reiterando... En las redes ¿quién no le sociales gustaría, Exitosa hemos hecho una pregunta justamente para ver si estás a favor o en contra de la pena de muerte para violadores y la mayoría coincide, o bueno, expresa de que sí, ¿no? Que piden la pena de muerte para violadores, pero también es algo curioso, comentan algo, lo que dijo también Miguel hace un momento, es que piden que también se aplique para corruptos, para sicarios, para ladrones, entonces vemos es que... toda una cadena. Que se extiende, ¿no? Yo considero de que acá se quiere hacer como que la cultura de la venganza, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente, que es la ley del talión. Sin embargo, la justicia no se puede ejercer de esta forma. ¿Por qué? Porque la justicia la ejerce el Estado por representación del Poder Judicial. Está estipulado en la Constitución Política de nuestro país. Sí, y mira, tú dices justo la venganza, ¿no? Pero ¿la venganza contra quién? Lo que yo veo aquí es que hay una especie de proceso de deshumanización del tipo que ejerce violencia contra una menor de edad o contra una mujer. Porque hoy en día, ¿cuántos apodos le han puesto cuántos apodos le han puesto a este tipo? El monstruo de la bicicleta, el monstruo de San Juan del Lurigancho, o sea, hay una tendencia hoy en día, digamos, a restarle humanidad a este tipo de sujetos que creo que tiene como principal finalidad respaldar la pena de muerte, porque los seres humanos, digamos que estamos prohibidos por mandato social a no quitarle la vida a un igual, pero no está especificado de la misma manera con animales. Y es precisamente por eso que se opta por meter en la categoría de monstruos a estas personas. Pero Miguel, entonces si la gente que está viendo y dice, ya no le pueden dar la pena de muerte, pucha, porque yo quisiera matarle, quisiera cortarle un brazo, quisiera hacer esto. ¿Quién no le quisiera hacer? Claro, ¿Quién no le quisiera ¿qué solución le podemos dar? ¿Qué solución le podemos dar? Yo quiero mencionar ¿Qué otras alternativas quiero hay? recordar lo que dijo el presidente Kuczynski hace unos meses atrás, cuando también salió un caso similar al de la violación.
Él refirió de que en la Constitución no está permitida la pena de muerte para violadores, pero consideraba como alternativa, digamos, someter a trato psicológico a estas personas y también endurecer las penas. Pero yo creo que yo le añadiría que se debería mejorar la educación, sin un enfoque tanto de estereotipos machistas como es la sociedad, ¿no? Quizás por ahí puede haber una solución para este tema. De hecho, ¿qué solución es? Pero, por ejemplo, en el caso de tú hablas de educación, pero la mayoría de estas personas, estos depravados, son psicópatas, porque existe dos tipos de violadores: los que no pueden contener sus impulsos, según una entrevista que tuve con un psiquiatra, Carlos Brumlin, y existen los psicópatas que buscan de todas maneras ejercer tácticas para atraer a estos niños y perpetrar sus bajos instintos contra ellos. O sea, también la educación, sí, por un lado, por el lado de la prevención para violencia contra la mujer, pero en estos casos específicos va más que todo cómo se desencadena y cómo surgen este tipo de personas. Miguel, soluciones. Sí, algo que me lleva mucho la curiosidad es cómo es que cada vez que aparece uno de estos tipos de sujetos, siempre se enfoca desde el lado psicológico, ¿no? Yo creo que tal vez es alguna o también ¿cómo se le denominan estos tipos de crímenes? A veces crímenes de odio, ¿no? En general, cuando se mata a un homosexual, cuando se mata a una persona vulnerable como una mujer. Y eso es, digamos, que yo veo un poco que es como que determinar una sola causalidad. De que una persona mata porque odia. Me haces acordar a la congresista que decía que no hay crímenes de odio. Que hay fenómenos que son multicausales, que no son necesariamente de que el tipo asesina, el tipo viola porque está loco o porque está enfermo. No solamente se trata de un problema de salud mental, sino que como sociedad, ¿cómo lo estamos enfocando como sociedad? De hecho, justo lo que había mencionado Joshua también sobre la educación, incluso o sea, ya hablando entre acciones, ya qué se va a hacer y todo, justo la ministra de la Mujer dijo que iba a empezar a educar, a mantener, a reforzar la educación sexual en los colegios, iba a invertir más en eso y todo, pero en los niños, pero si el problema son los mayores, ¿qué se hace con los mayores? ¿Qué hacemos con los mayores? Bueno, ¿qué soluciones endurecer primero las penas. ¿Y por qué endurecer las penas? Ya de por sí las penas para las personas que violan a menores de edad son fuertes. No van desde los 25 hasta los 35 años y la cadena perpetua. Exacto. Pero realmente incrementar las penas disuade a una persona antes de violar o matar, se pone a pensar o entra, digamos, en esa idea de ponerse a imaginar cuántos años me van a caer por esto, mi vida corre peligro si es que mato a esa persona. Realmente una persona piensa eso. Pero tampoco va a decir, ¿me van a matar? O de repente si me van a matar, no, mejor yo no lo hago porque me van a matar. En realidad la persona lo hace porque está enferma psicológicamente. O sea, de que lo va a hacer, así lo maten, así le corten una oreja, así lo castren, igual lo va a terminar haciendo. Pero hay un punto que se tiene que solucionar dentro de la legislatura peruana, que no es posible que una persona que por ser mayor de edad y haya sido violada, haya sido ultrajada, la pena sea menor de 8 años. Y si hay un agravante, como por ejemplo el secuestro, suba a 15, pero aún así es muy poco. Entonces, de que deben haber penas duras, sí deben haber penas duras. Pero de que debe haber un buen sistema judicial, también debe haber un buen sistema judicial, como debe haber un buen sistema penitenciario, en donde permita la reforma de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 años, con beneficios, las personas ya pueden ver, mejor dicho, las autoridades pueden ver si es que le quitan la pena, pueden revisar nuevamente la pena para que esta persona sí se puede reinsertar a la sociedad. Pero 8 años es muy poco. Ahora, lo que yo creo es que si es que la gente sale a pedir la pena de muerte para violadores es porque consideran que hay un fracaso en el sistema judicial del país, ¿no es así? Digamos, como tú lo mencionas, ¿no? En las penas no son tan duras o de repente no hay una equidad en el sentido de las condenas, ¿no es así? Y en el tratamiento también de los casos, por ejemplo, en las comisarías, esta persona trabajaba en la comisaría, algunas de sus víctimas ni siquiera denunciaron porque no vieron que las comisarías se mostraban prestas a atender sus casos. Solo hay de entre 8 a 9 comisarías de mujeres en el país. Falta un poco que los comisarios o los policías entiendan cómo deben tratar a las víctimas que hacen el delito. Para concluir, ahora, digamos, este pedido de pena de muerte, digamos, es una aceptación de que el proceso de resocialización en este tipo de criminales ha fracasado. ¿No se puede resocializar o reinsertar a la sociedad a este tipo de individuos? Para concluir, yo creo que la gente primero debería ser un poco más racional. Es cierto que a veces podemos pensar muchas veces con el corazón. Sí, el ser humano por instinto piensa muchas veces con el sentimiento, pero
vivimos en un estado, somos seres inteligentes y tenemos que ser un poco más racionales. Y no tenemos que dejarnos llevar por el populismo del cual se aprovechan muchas personas, en este caso políticos, ya en decir, sí, pena de muerte, como para poder ver un preso violador muerto, podrían tardar hasta 15 o 20 años. No va a ser esto mañana. Entonces, eso es caer en el populismo. Y no permitamos ya, después de 200 años que ya vamos a tener de independencia, seguir cayendo en los mismos cauces del populismo barato que muchas veces los políticos tratan de ejercer sobre nosotros. Y sobre todo el periodismo tampoco tiene que seguirle ese juego ni hacerle la camita. También personalmente, también de lo que... Hay una pregunta que yo sé que muchas personas se deben estar haciendo ahora a raíz de la coyuntura, que si bien es cierto, muchos dicen que ellos deben morir, por lo que más digan. Y como tú bien has dicho, que cada vida es igual a otra y que hay que respetarla. Pero muy bien estas personas, y con mucha más razón las víctimas dicen, ¿de verdad merece vivir esa persona? O sea, ¿de verdad el cerebro como que se regenera o como que ya va a cumplir su condena y va a ser una nueva persona y todo? O sea, ¿quién te afirma eso? Y por otro lado también, ¿quién te afirma que el matar a alguien va a reducir las violaciones? Hasta ahorita no lo hemos visto. Como lo ha dicho también nuestra compañera Jocelyn, las violaciones siguen aumentando. Y también esto hay que aclarar que va a durar tiempo. Hay que tener cuidado, hay que cuidar a nuestras familias, hay que cuidarnos a nosotros mismos, hay que precaver. Lamentablemente el país está inestable y bueno, ante nada, que creo que lo que más les recomendaría es tener cuidado y razonar, como tú bien lo has dicho. Y mejorar sobre todo el sistema de justicia, para que una vez estos casos, que algunos están archivados, hay casos que sin resolver, que de una vez encuentren una luz, porque esta indignación, esta falta de justicia es la que lleva a la población a tomar este tipo de decisiones o ver estas posibilidades como una alternativa viable. ¿Tú qué dices, Miguel Ángel Candia? Bueno, yo creo que se tiene que empezar a dar nuevas miradas a este fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno que está afectando a la sociedad por dentro, está ya produciendo muertes. Y creo que tiene que empezar a enfocarse de otra manera, porque siempre veo que se enfoca desde el lado psicológico, ¿no? Aislando un poco, digamos, estos casos, ¿no? Como son monstruos que salen dentro de la sociedad y para atacar a la gente. Pero lo que no nos estamos dando cuenta de que socialmente estamos produciendo esas personas en nuestra propia cotidianidad. Hoy en día compartimos espacios con distintos tipos de gente y no sabemos no sabemos realmente quién puede ser el próximo agresor, próximo violador, porque realmente es un tema bastante complicado, ¿no? Yo sí, en un principio compartía la indignación de la familia de la niña y de la sociedad en general, ¿no? Que a una sola voz decían, pues no, la pena de muerte para este violador. Pero entendiendo más el tema, más a profundidad, lo que lleva justamente a hacer esta edición del programa es darse cuenta de otras alternativas, ¿no? Porque empezando por la confianza en el sistema judicial, como ya se ha mencionado en su momento, pudiendo manejar el tema de los violadores o con las sanciones, con las penas más drásticas quizás. También, como lo mencionaba, también pasa por la educación, ¿no? La educación de niños y el trato psicológico que se le puede dar a estas personas, ¿no? Pasa lo que pasa, igual exigir a los políticos que se empiecen a tomar más en serio. Yo sé que hay políticos que sí se están tomando en serio ese tema, pero velocidad, hay que dar acciones. Y bueno, la sociedad, educación y a cuidarse. Chicos, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jocelyn, por estar en el segundo capítulo de Palabras Sordas, Oídos Necios, el programa que busca llevar el debate de las redacciones a las redes sociales. Si a ustedes les gustó, ya vamos a estar leyendo sus comentarios de qué tema quieren que toquemos la próxima semana. Aquí vamos a estar para siempre debatir sobre los temas que marcan la coyuntura aquí en Palabras Sordas, Oídos Necios. Y en realidad, muchísimas gracias a quienes están aquí comentando. Muchas gracias también a la gente que hace parte de todo eso. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Paola y en sí. Sí, y de hecho también agradecer a la marca Manja Perú, que hoy día, bueno, nos ha vestido, ¿no? Acá a Joshua y a Miguel, y nos ha dado accesorios. Y bueno, nada, compartir, y acá en Palabras Sordas, Oídos Necios, que toda opinión es recibida, y bueno, a seguir informando y hablando. Nos reencontramos entonces el próximo martes, que tenemos hartas notas que sacar para ustedes. Permiso.